El 10 de septiembre de 2009 y el 27 de enero de 2011 se reformaron el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y el Código de Comercio, con la finalidad de instrumentar un sistema de juicio oral, tanto en materia mercantil como en materia civil para asuntos cuya suerte principal sea menor a 212.460 pesos en la materia civil y de 220.533.48 pesos para asuntos en materia mercantil. No se substanciarán en este juicio aquellos que tengan prevista una tramitación especial ni los de cuantía indeterminada. Mediante reformas posteriores a tales ordenamientos, la suerte principal inicialmente señalada para fijar la competencia se modificó para establecer que en estos juicios la suerte principal debe ser inferior a la establecida en los artículos 691 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y 1339 del Código de Comercio. Para que un juicio sea apelable, sin que sea de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de la interposición de la demanda. Cantidades que en materia civil serán menores de 238.020.98 pesos y en la materia mercantil menores a 500.000 pesos. Cantidades que se actualizarán anualmente de acuerdo a la variación observada en el valor del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Con el fin de salvaguardar debidamente los derechos humanos de quienes no puedan hablar, oír o no hablen el idioma español e intervengan en un proceso oral, la reforma en materia mercantil prevé que formularán sus preguntas o contestaciones por escrito o por medio de un intérprete, que se designará de entre aquellos autorizados como auxiliares de la Administración de Justicia o por colegios, asociaciones, barras de profesionales o instituciones públicas o privadas, relatándose sus preguntas y contestaciones en la audiencia, y si así lo solicitare, permanecerá a su lado durante toda la audiencia. En esta ocasión hablaremos del juicio oral mercantil. En el juicio oral mercantil se observarán los principios de oralidad, publicidad, igualdad procesal de las partes, inmediación, contradicción, continuidad y concentración. El proceso oral mercantil está compuesto por dos etapas. La primera, denominada postulatoria, en que se fija por las partes la litis y se desarrolla por escrito. A esta etapa corresponde la presentación de la demanda, contestación de la misma, reconvención y contestación de esta, así como desahogo de vista de las excepciones y defensas de ambas partes. La segunda corresponde a la sustanciación del juicio y se desarrolla de forma oral. Esta etapa está integrada por la audiencia preliminar, la audiencia de juicio y la continuación de esta última, en donde será dictada la sentencia definitiva. A continuación veremos la audiencia preliminar. La audiencia preliminar está compuesta por 6 fases, a saber: la depuración del procedimiento, la conciliación y o mediación de las partes por conducto del juez, la fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos, la fijación de acuerdos probatorios, la calificación sobre la admisibilidad de las pruebas y la citación para la audiencia de juicio. La audiencia comienza a partir de que la secretaria de juzgado, habilitada como encargada de sala, hace constar oralmente en el registro lugar, fecha y hora de realización de la audiencia, nombre de los funcionarios del juzgado y demás personas que intervendrán. Iniciamos grabación. Buenos días. En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 11 horas del día 14 de agosto del año en curso, la de la voz, secretaria de Acuerdos, licenciada Patricia López Martínez, adscrita al juzgado, hago constar que nos encontramos constituidos en esta primera sala de oralidad a fin de llevar a cabo la audiencia preliminar dentro del expediente 234/2012 relativo al juicio oral mercantil seguido ante el Juzgado Primero de Oralidad Mercantil promovido por Flixi, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de Afaitu, Sociedad Anónima de Capital Variable. Preside la audiencia la juez licenciada Rocío Ramírez García, por lo que se pide a los intervinientes, así como al público asistente, apaguen sus teléfonos celulares y guarden el debido respeto y silencio, solicitándoles se pongan de pie para recibir a la ciudadana juez a esta sala de oralidad. Posteriormente, la juez declarará la apertura de la audiencia
y solicitará a la secretaria que identifique a los intervinientes y les tome protesta de ley para que se conduzcan con verdad. En el lugar, fecha y hora señalados por la secretaria, se declara la apertura de esta audiencia preliminar como fue ordenado y proveído dictado el 13 de julio del año en curso, que tuvo por desahogada la vista con las excepciones y defensas opuestas por la parte demandada. Señora secretaria, proceda a identificar y a protestar a los intervinientes en términos de ley, recabando copia certificada de sus identificaciones. Señora juez, le hago saber que se encuentran presentes en esta sala el apoderado de la parte actora, Marco Antonio Lascano Villafuerte, asistido de su abogado, Jaime Martínez Ledesma, así como el apoderado de la parte demandada, Hernán López Villanueva, asistido de su abogada, Marta Jiménez Ramírez, quienes previamente exhibieron sus identificaciones que tuve a la vista y concuerdan con sus rasgos fisonómicos. Asimismo, procedo a tomar la protesta de ley a los intervinientes para que se conduzcan con verdad, haciéndoles saber que en caso de declarar falsamente se pueden hacer acreedores a una pena privativa de libertad de 2 a 6 años de prisión y multa de 100 a 300 días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 311 del Código Penal de esta ciudad. Apoderado de la parte actora, protesta conducirse con verdad. Sí, protesto. Abogado de la parte actora, protesta conducirse con verdad. Sí, protesto. Apoderado de la parte demandada, protesta conducirse con verdad. Sí, protesto. Abogada de la parte demandada, protesta conducirse con verdad. Sí, protesto. Gracias. A continuación, la juez declarará abierta la fase de depuración del procedimiento, en la que se analizará las cuestiones relativas a la legitimación procesal y procederá al desahogo en su caso de las pruebas que se hubiesen ofrecido en relación con las excepciones procesales opuestas, así como a escuchar los alegatos de las partes en relación con las mismas. Con fundamento en el artículo 1390 bis 34 del Código de Comercio, atendiendo a mi facultad de dirección procesal, así como a los principios rectores del procedimiento, se declara la apertura de la fase de depuración del mismo. En relación a la legitimación de las partes, estas comparecieron por conducto de sus apoderados, a quienes se les reconoció su personalidad en términos de los instrumentos notariales que corren agregados a las actuaciones, por lo que se les tiene debidamente legitimados para comparecer en este juicio. Del escrito de demanda se desprende que la parte demandada opuso la excepción procesal de litispendencia a que se refiere el artículo 1122, fracción segunda del Código de Comercio, y previo a resolver lo que en derecho corresponda, se procede al desahogo de las pruebas admitidas a las partes, iniciando con las de la excepcionista. Estas se hacen consistir en la documental pública relativa a la copia certificada del juicio denominado como litispendiente, radicado ante el Juzgado Cuarto de Oralidad Mercantil de esta ciudad, la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, las que se desahogan en términos de lo dispuesto por el artículo 1390 bis 20 del ordenamiento legal invocado. Enseguida, se procede al desahogo de las pruebas admitidas a la parte actora, consistentes en la documental pública relativa a la copia certificada del escrito de demanda y de contestación del juicio litispendiente, la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, mismas que se desahogan en términos del artículo antes invocado. Enseguida se concede el uso de la palabra a las partes para que formulen sus alegatos en relación con esta excepción. Parte demandada. Sí, su señoría. Le solicito declare procedente la excepción de litispendencia, toda vez que se demostró que existe un diverso juicio ante el Juzgado Cuarto de Oralidad Mercantil, del que se desprende que hay igualdad en las partes, en las acciones, así como en las cosas reclamadas. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 1127 del Código de Comercio, lo procedente es sobreseer el presente juicio. Es todo, su señoría. Parte actora tiene el uso de la palabra. Sí, señora juez. Solicito que se declare improcedente la excepción de litispendencia
en virtud de que, como ha quedado demostrado, no se colman los requisitos a que se refiere el artículo 1123 del Código de Comercio. Pues si bien es cierto hay igualdad de partes y acciones, las cosas reclamadas son totalmente distintas. Pues mientras en el presente juicio se reclama el pago de las facturas consistentes en las números 101, 201, 301, 302, 401 y 501 por el importe de 434,000 pesos, en el diverso juicio tramitado en el Juzgado Cuarto de Oralidad, se reclama el pago de las facturas 501 y 301 por el importe de 150,000 pesos, de lo que se desprende que las facturas son totalmente distintas a las exhibidas en el presente juicio. Ahora, la juez resolverá las excepciones procesales planteadas. Bien, atendiendo al resultado de las pruebas y a los alegatos de las partes, se declara improcedente la excepción de litispendencia opuesta por la parte demandada, al no justificarse el supuesto a que se refiere el artículo 1123 del Código de Comercio, tomando en consideración que de las pruebas documentales admitidas a las partes, a las que se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por el artículo 1292 del ordenamiento legal invocado, se advierte que si bien hay igualdad entre las partes y las acciones, también lo es que no hay igualdad entre las cosas reclamadas, pues las facturas cuyo pago se reclaman en este juicio son distintas a las que se reclaman en el juicio litispendiente, pues difieren en su monto y en sus fechas. Una vez resueltas las cuestiones de depuración, la juez procede al cierre de esta fase y declarará abierta la fase de conciliación y o mediación. No habiendo otra excepción procesal que resolver, se cierra esta fase y se abre la de conciliación y o mediación. En el supuesto de que exista conciliación y o mediación y sea procedente legalmente el convenio al que arriben las partes, se elevará a categoría de cosa juzgada, declarándose concluido el juicio. Esta fase tiene por objeto que ustedes tengan pláticas para resolver este conflicto a través de un convenio que les sería útil y benéfico, pues tendría la fuerza de sentencia ejecutoriada y de incumplirse permitiría su ejecución forzosa. Para que ustedes se encuentren en libertad de sostener pláticas en este sentido, les informo que los antecedentes sobre la proposición, discusión, aprobación o rechazo que aquí se tengan, no las podrán invocar en ninguna fase procesal posterior. Enterados de ello, les pregunto, ¿parte actora tiene alguna propuesta? ¿Me concede un momento, señora juez? Claro. Propongo a mi contraria que si bien le reclamo la cantidad de 434,000 pesos por concepto de suerte principal más intereses moratorios, únicamente me pague en una sola exhibición la cantidad de 300,000 pesos el día 20 de agosto del presente año y ya no haré reclamo de las demás prestaciones. ¿Parte demandada acepta la propuesta de su contraria? ¿Me permite unos segundos, su señoría? Sí. Su señoría, no se acepta la propuesta hecha por la parte actora, toda vez que mi representada le ha pagado más de 200,000 pesos. Por lo tanto, se propone que se le pague nada más la cantidad de 150,000 pesos y no así los 300,000 que él pretende y en la fecha que ha indicado. Es todo, su señoría. ¿Parte actora acepta la propuesta? ¿Me permite, señoría? Sí. No, señoría, pues es injusto que pretenda pagar mucho menos de lo que se le ofrece, cuando en realidad su adeudo es mucho mayor. En la hipótesis de que no exista conciliación, la juez realizará propuestas de solución utilizando como herramientas la conciliación y o la mediación. Bien, en virtud de que esta autoridad se encuentra facultada para mediar y dado que ambas partes coinciden en su deseo de dar por concluida esta controversia, reconociendo pagos, les sugiero que se hagan concesiones en la diferencia de la cantidad existente. Por eso, nuevamente le pregunto, ¿parte actora tiene una propuesta que hacer a su contraria?
No, señora, pues si no paga la cantidad de 300,000 pesos, no hay convenio. ¿Parte demandada tiene alguna nueva propuesta? No, su señoría, dada la posición de la parte actora, no hay ninguna propuesta. No obstante, los exhorto para que continúen en pláticas conciliatorias a fin de resolver esta controversia. Les reitero, como se les indicó en el auto admisorio a la demanda, la existencia del Centro de Justicia Alternativa, donde pueden acudir para recibir asesoría gratuita y resolver este litigio. En caso de que no existan acuerdos conciliatorios entre las partes, se cierra la fase de conciliación y se abre la de fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos, en la que se pretende reducir las cuestiones litigiosas por las mismas partes. Con lo anterior se cierra esta fase y se apertura la de hechos no controvertidos, haciéndoles saber que en caso de celebrar este tipo de acuerdos deberán expresar si su aceptación es total o parcial con el contenido de cada uno de los hechos, sin que puedan variar la litis principal introduciendo nuevos elementos. ¿Parte actora tiene alguna propuesta? Sí, señora juez. Propongo como no controvertido el hecho de que la demandada recibió la mercancía a que se refieren las facturas 1, 2, 3 y 4, por lo que ese hecho debe tenerse como parcialmente controvertido, pues lo que se debate es el motivo de la recepción, en la cual sostengo que fue una compraventa y la contraparte afirma que consistió en la entrega de muestras para conocer la calidad de las telas. ¿Parte demandada acepta la propuesta de su contraria? Sí, su señoría, lo acepto parcialmente, únicamente por lo que hace a que se entregó la mercancía, pero insisto, esto fue como muestras y no como un objeto de compraventa. Se tienen por hecha las manifestaciones de las partes. ¿Parte actora tiene alguna oferta más que hacer a su contraria? No, señora juez. ¿Parte demandada tiene alguna propuesta? Sí, su señoría, propongo que se tenga también como hecho no controvertido los pagos realizados por mi representada descritos en el hecho 1 de la contestación de la demanda, relativos a la factura 401 de fecha 16 de julio del 2008 por la cantidad de 123,000 pesos, así como la factura 501 de fecha 7 de agosto del 2008 por la cantidad de 104,000 pesos, toda vez que estos pagos fueron reconocidos por la actora cuando desahogó la vista de excepciones y defensas opuestas por mi representada. ¿Parte actora acepta la propuesta de su contraria? Acepto la propuesta, señora. Se tiene por hecha las manifestaciones de las partes. ¿Tiene alguna otra propuesta, parte demandada? No, su señoría, no tengo más propuestas. Cerrada la fase de fijación de hechos no controvertidos, inicia la de fijación de acuerdos probatorios que tiene por objeto el que las partes propongan la eliminación de pruebas que estimen ociosas por haberse reducido los puntos litigiosos o por existir duplicidad de medios de convicción para acreditar un mismo hecho controvertido. Toda vez que no hay más propuestas en este sentido, se cierra la fase y se apertura la de fijación de acuerdos probatorios. Por lo que le pregunto a la parte actora si tiene alguna propuesta que hacer a su contrario. Propongo que en la calificación sobre la admisibilidad de las pruebas no se admita la documental marcada con el numeral 4 del escrito de pruebas de contestación, consistente en el informe solicitado a respecto de los depósitos que refiere, toda vez que resulta innecesaria para acreditar un hecho que ya no se encuentra controvertido. ¿Parte demandada acepta la propuesta? Sí, su señoría, sí aceptó la propuesta, toda vez que esa prueba del informe sería innecesaria. Se tiene por hecha las manifestaciones de las partes. Parte actora, le pregunto si tiene alguna nueva propuesta. No, señora juez. ¿Parte demandada tiene alguna oferta que hacer a su contraria? No, su señoría, no tengo más propuestas. A continuación, la juez se pronunciará respecto de las manifestaciones hechas por las partes y aprobará en su caso los acuerdos que así lo merezcan, con lo que se declarará cerrada esta fase. Enseguida, la juez declarará la apertura de admisión de pruebas, así como la forma en que deberán prepararse para su desahogo en la audiencia de juicio, quedando a cargo de las partes su oportuna preparación. Al no haber más propuestas, se cierra esta fase y se abre la de calificación sobre la admisibilidad de las pruebas. Al efecto, se admiten las pruebas confesionales a cargo de las personas morales en litigio, quienes deberán comparecer por conducto de apoderado
o de persona que acredite tener facultades para absolver posiciones, quienes deberán comparecer el día y hora que se señale para que tenga verificativo la audiencia de juicio, a absolver posiciones apercibidas que de no comparecer sin justa causa, serán declaradas confesas de las posiciones que previamente se califiquen de legales, ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1232 y 1390 bis 41 del multicitado Código de Comercio, quedando debidamente citadas para tal efecto en este acto. Asimismo, se admiten las pruebas documentales privadas ofrecidas por la parte actora en los numerales 2 y 3 de su